Ta teoría / fanfic no me pertenece. Sin embargo, el anime junto a la historia original del anime no me pertenece, sus créditos a sus respectivos creadores. Capítulo 10. Él es un extraterrestre. Capítulo 10. Él es un extraterrestre. Los ojos del hombre estaban más oscuros que de costumbre. Con la punta de su perfilada nariz levemente arrugada en sintonía a los fuertes pliegues de su frente. Sus hombros anchos, aquellos enfundados en su traje azul y rojo, se habían encuadrado en una posición tensa mientras yacía de pie como el fiel soldado que pintaban los cuadros. La cabina de investigación estaba silenciosa, una atmósfera penetrante envolvió el sector mientras los huéspedes se miraban unos a otros. Detrás del inquietante enfrentamiento, Naruto se encontró casi sumergido en el digno aire que a regañadientes admitió que solo los mejores guerreros podían emanar de una practicada supresión con la sed de sangre que parecía filtrarse dentro de la habitación. Era como ver a un joven león dominante siendo amenazado por algo a lo lejos. Los ojos de Naruto se centraron en los pequeños movimientos, casi ridículamente precavidos mientras acertaba a mover casi imperceptible el peso de su pie para inclinarse dentro de una radio de observación más cercana en el intento de evitar de inmiscuirse en una refriega cercana. Los ojos analíticamente azules observaron todo, había repentino brillo de interés que sorprendentemente encendía aún más el color natural del azul en sus pupilas, y mientras más perduraban los gestos asfixiantes en los presentes, más entretenido se volvía en observar. Fue casi insignificante en otros, pero el mismo Naruto sabía que esa clase de acción en él era extraña. Era como un peliagudo mar de emociones sin nombres que parecían emerger desde algún lado mientras se encontraba con la feromona de un alpa que no fuera una figura fraternal o paternal. No por primera vez encontrándose con algo así, pero si bien siendo la primera vez que logra hacerlo sentir particularmente raro. Capitán, debería controlar sus feromonas. No estamos en un campo de guerra, ni somos sus enemigos. Desde el fondo, la voz de Natasha, la mujer espía que aún Naruto no había clasificado en su lista de enemigos o aliados, se escuchó claramente mientras parecía contrarrestar un poco la atmósfera. Era abrasivo, el lienzo del aroma terrenal filtrándose mientras conscientemente todos tomaban aire para evitar el congestionamiento de la jocosidad de un alpa enojado. Al minuto siguiente, despertando al alpa, las feromonas fueron suprimidas tan fácilmente que si no fuera por el leve sudor en su frente, Naruto hubiera temido que solo fue una poderosa ilusión. Sus ojos volvieron con más claridad, y su garganta un poco áspera tragó la saliva que necesitaba a la fuerza. Enfrentados o no, la calidad del aire era difícil de lidiar para todos. Mientras inhalaba aire y lo llevaba a sus pulmones, Naruto recordó esa vez en el gimnasio luego de que llegara poco tiempo en la tierra. El hombre estaba de espaldas, con el sudor mojando su camisa y marcando las líneas de los músculos de su espalda. En ese momento también percibió una marea radioactiva de feromonas estresadas, pero debido a la lejanía, a su sello supresor y a la ayuda de su máscara de zorro pudo apenas percibir más que una incomodidad en su sensible nariz. Pero en ese momento, las mismas feromonas habían consumido más allá de su sensible nariz. Consumiendo todo a su paso, como un tsunami destructor de islas que podía cubrir el sol. Sin embargo, a pesar de las circunstancias, Naruto había tentado muchas veces a su suerte, y a las veces en las que Naruto pudo haber causado un ligero debacle caótico en otros, esta vez, Naruto, el muchacho más exasperante, que parecía sacar lo peor de la gente. O eso decía Sasuke, no estaba siendo justamente la chispa que causaba el gran incendio. Pero Sasuke era aún más molesto que Naruto, se dijo a sí mismo con soberbia. Solo que no se daba cuenta por la obvia mezquindad de su corazón. Por lo que demostraba que esa observación no era del todo correctamente válida ni aquí ni en el otro mundo. Un poco más calmado, supo que este era un momento que debía aprovechar. La brecha que venía buscando se había presentado a sus pies. Y sería un idiota si no lo aprovechara. Especuló, un tenso ambiente serviría para que la desconfianza se arraigue en todos. Y fielmente a la naturaleza humana, las discusiones o las peleas servirán como un buen método de entretenimiento. Diviso el arma metálica que descansaba en la mesa frente a Rogers, y de fondo escucho el ridículo discurso casi exoneraste de Fury. Silenciosamente se movió sobre sus pasos y nadie se dio cuenta de la figura que se acercaba sobre el arma que Loki poseía con ímpetu. Base de laboratorio del Helicarrier, hace 2 horas atrás, las primeras observaciones de Naruto sobre Anthony Edward Stark y el Dr. Robert Bruce Banner, luego de mantenerse cerca de ellos, fue positiva. Los sujetos eran hombres de ciencias que coincidían espectacularmente como si estuvieran destinados a conocerse.
La forma en la que se movían y llegaban a ser contrapartes en personalidad, los convertía en buenos compañeros. Eran increíblemente inteligentes, y aunque su tipo de inteligencia no era el tipo de estratagema que poseía Shikamaru, Naruto reconoció la capacidad que ambos portaban. Tal vez el propio Shika estaría entretenido si los tres se conocieran, aunque podría llegar a ser molesto, si los constantes parloteos volaban a diestra y siniestra. Stark era un hombre que poseía una fachada bromista. De una forma sobrenatural que podría llegar a ser difícil de lidiar. Era un hombre exasperantemente inteligente, sin embargo. Era un sujeto que en los mejores casos, era normal, y divertido. Dentro de los parámetros de Naruto, el hombre tenía una afinidad casi familiar. Una naturaleza traviesa que destacaba entre los demás, y congeniaba con la aspereza de Naruto y su exponencial gusto por ver estallar a la gente. Naruto no era bueno clasificando, ni tenía la paciencia de enlistar palabras para destacar la fórmula que deseaba describir para confiar en ponerle nombre. Era un sentimiento extraño, y nostálgico. Puede que palabras tan simples como esas fueran de ayuda. Correcto, Stark era nostálgico. Desde que Naruto los había seguido, adentrándose a este solitario e impoluto sector que desconocía del extenso Helicarrier, tanto el hombre Stark y Banner, el científico con el aroma a Jinchuriki, no se habían molestado ni por un segundo en la silueta silenciosa de Naruto sobre una de las mesas vacías dentro del laboratorio. Era como si estuvieran bien con su presencia. Fue silencioso y pacífico. Él podía quedarse todo el día allí si fuera posible. La voz masculina traviesa de Stark y los gestos tranquilos de Banner eran de alguna manera relajantes. Hablaban de cosas estresantemente difíciles de comprender, pero el trabajo de Naruto era solo quedarse en su asiento mientras balanceaba sus pies, y comía una bolsita de frutas secas que Stark le había arrojado la primera vez que Naruto entró detrás de ellos al laboratorio. Fue demasiado natural, la acción del hombre y que ellos estaban bien con Naruto allí. Y Naruto, después de tantos días en este planeta desconocido, finalmente pudo sentirse cómodo y seguro. Eso duró hasta que entre la charla de los hombres, el capitán entró con su porte dominante. El soldado acaba de entrar a la base, la ocasión no era la correcta, Stark estaba probando la paciencia de Banner y, fue allí, y no porque Stark estaba demostrando ser más irritante que el mismo Naruto, que vislumbró el ligero incidente de Stark apuñalando con un pequeño objeto contundente al apacible doctor. Naruto reconoció la travesura cuando lo vio. Y también cuando los ojos eran honestos y decían la verdad. Anthony no era un hombre malo. A su forma era un poco sabio, inteligente, pero excéntrico. Y Naruto conocía ese tipo de excentricidad cuando la vio. Acostumbrado a ser expuesto a los tratos ridículos de sus maestros. Muchos de ellos de Jiraiya y la vida de un pervertido hedonista que iba tras las faldas de las mujeres y le quitaba su dinero para su excéntrica vida libertina. Entonces, él podía dar su juicio que el hombre no estaba tratando de crear caos sino explotar su curiosidad. No por eso es menos peligroso, pero verás que sus palabras eran lo que solo los sabios y honestos podían crear para dar confianza al que lo necesita. Naruto sabe de un buen discurso cuando lo escucha, y sobre todo, conoce cuando alguien se escucha confiable. Y puntualmente, sabe cuando uno termina siendo algo diferente a lo que demuestra. La verdadera medida de un shinobi no es cómo vive, sino cómo muere. Jiraiya con la fuerza de un latido, un dolor sordo y la repentina imagen de Jiraiya, un recuerdo fugaz se abrió paso a cerebro. Sus ojos acabaron por posarse en el hombre, Anthony, quien a un lado de Banner se notaba más libre. Él era tan nostálgico que dolía. La forma en que sus hombros se tensaron, sus ojos llenos de autodesprecio y la carga que su espalda portaba mientras creaba la oportunidad de demostrarle a Banner que no era el monstruo peligroso que todos tomaba por hecho. La confianza que demostraban que Banner iba a poder controlar su poder decía mucho de él. Anthony Edward Stark era un hombre que podía confiar. Tal vez no en todos, pero era el tipo de personaje que a Naruto le gustaba. Entonces, fue que se dio cuenta que ya entendía de dónde venía esa familiaridad. Stark era un brisa familiar casi parecida a su padrino. Sus ojos tenían esa chispa enigmática que detrás de sus risas y acciones poco serias se encontraba alguien que vivió mucho. Alguien que fue traicionado, y pasó por el dolor más terrible del mundo. Correcto. Sabía que estaba sacando conclusiones precipitadas, pero la respuesta a veces no era tan lejana, esa era una clase de mirada que Naruto conocía bien. Y Naruto se encontró observando más de lo que observaba a los demás. ¿Estás loco? Fue la repentina pregunta del capitán. Los ojos de Naruto se posaron en él, un poco sorprendido por no haberlo escuchado entrar por estar demasiado centrado en observar a Stark. Eso dicen.
Respondió simplemente el hombre mientras miraba detenidamente a Banner. El doctor sonrió nerviosamente, demasiado indefenso ante la mirada solemne del capitán y la curiosidad casi infantil de Stark. Naruto estudió a Banner con interés. Dentro del archivo que se le habían dado, el perfil de Banner era el que más había llamado su atención. El manejo de ira dentro de Banner lo convertía en un gigante hombre verde que podía destruir edificios y ciudades. Y además de ser genial, lo que más llamaba su atención era el poder que lo convirtió. Si este mundo fuera igual que el de donde viene, tal capacidad de transformación se lo hubiera atribuido al mismo poder que los Jinchurikis y los Shinobis portaban. El chakra. O tal vez una variación del chakra que el humano de este mundo había logrado descubrir sin intención. Pero ellos llaman a tal poder rayos gamma. Y tal poder, después de escucharlo, parecía que no se controlaba por naturaleza. Lo tienes controlado. ¿Cuál es tu secreto? ¿Jazz suave, marihuana? Interrogó Stark. Banner sonrió nuevamente, y siguió moviendo sus manos sobre el teclado. Al frente, aún parado con su espalda ancha, estaba el capitán observando con ojos entrecerrados a Toby mientras el hombre no parecía en lo más mínimo culpable. ¿Toma todo a broma? Preguntó el capitán. Naruto bufo, no en desacuerdo pero un poco simpatizante con el Alpa. El tipo de Stark no todos lo podrían comprender. Si me hacen reír. Arriesgar la seguridad del personal de la nave no tiene gracia. Sin ofender, Doc, habló secamente el capitán. Con una media disculpa mientras se dirigía al doctor. Descuida, no habría venido si no pudiera manejar cosas picudas. Respondió Banner. Estás siendo cuidadoso, grandulón. Suéltate, y usted, concéntrese en el problema. Naruto observó cuidadosamente la interacción tensa entre los ellos. Cuidadosamente tomó un poco de frutos secos entre sus dedos y se lo llevó a su boca. Masticando lentamente, y menguando sus respiraciones. ¿No lo hago? ¿Por qué nos llamó Fury? ¿Por qué ahora y no antes? ¿Qué nos está ocultando? No puedo calcular sin tener todas las variables. ¿Crees que nos oculta alguna información? Le interrogó el capitán a Stark, bajando un poco el tono de su voz pero aún guardando su agudeza. El Alpa parecía querer mantener la conversación fuera de los oídos ajenos, y mientras su cabeza se movía hacia un lado. Naruto se dio cuenta que el hombre estaba pendiente de él, el agente sentado en la mesa solitaria en una esquina. Quien hace poco fue presentado como el leal zorro de las sombras de Fury. Aún con el destornillador en sus manos, Stark señaló hacia un lado. 3 pares de ojos se detuvieron en Naruto. Y Naruto con toda la inocencia, los miró a cambio. Sus dedos picando la fruta seca dentro de la bolsita. El silencio repentino mortificó a Naruto. Pero decidió al menos demostrar su inocencia, aunque conociendo el temperamento de Rogers, podría ser mejor quedar callados antes que implicarse más en los enriedos. No se preocupen por mí, dijo finalmente Naruto cuando los ojos retenidos en él que lo observaban tan detenidamente fue molesto de sostener. Pueden hacer de cuenta que no estoy aquí. De veras. A pesar de la obvia sospecha que se mostraba en sus ojos cuando lo observaban, Naruto reaccionó de una forma calmada. Él se llevó un puñado de fruta seca a su boca, y la masticó descuidadamente mientras dejaba ver a todos los pedazos picados entre sus dientes. La novedad de estas cosas dulces fue que no eran tan relajantes como los confites dulces ni los dangos esponjosos. Por lo que no se acompañaba de nada mientras uno los comieran. Eran pequeños y compactos, podrían llevarse en su bolsillo y parecían estar frescos por bastante tiempo. Pero podrían llegar a ser un poco molestos porque parte pequeñas se pegaban en su paladar y se volvía molesto. Entonces, como muchas veces, Naruto tuvo que llevar su dedo hacia su boca para hurgar en ella. Esa fue la imagen que los 3 hombres grandes observaron. El pequeño mocoso hurgó entre su boca mientras expandía sus labios tan enormemente que casi su mano completa entraba dentro. Stark miró esta escena asquerosa, y dejando suavemente las frutas secas en su mano sobre la mesa, se sintió sin ánimos para seguir comiendo. Generalmente Naruto prefería un rico cuenco de ramen o yakiniku. Sus dientes más afilados preferirían estar masticando un buen trozo de cerdo, y sorber fideos largos con saña, y se alejaba de las cosas dulces, pero en realidad no iba a rechazar un poco de dulzura en su boca. Pueden seguir hablando. Dijo. Su voz media saturada. Cuando encontró el pedazo de pasa de uva pegado en una parte del paladar difícil de llegar con la lengua, sacó el dedo y observó aturdido el pequeño fragmento. Ahí estás, maldito bastardo. Seguro, hay momentos que uno debe quejarse de Fury. ¿No vieron su expresión de maldito estreñido? Me pasa todo el tiempo, de veras.
Naruto por fin se centró en ellos, y los miró. Sus ojos parecían limpios y sin una pizca de maldad, solo él sabía que en realidad estaba esperando el momento de atacar cuando ellos mismos se mataran entre ellos primero. Ignorando la expresión complicada del soldado y el doctor, Naruto saludó fríamente y volvió a incursionar en la bolsa en sus manos. ¡Caramba! Ellos eran lo que los chicos llamaban un libro abierto. En su mente, Naruto sonrió perversamente mientras se felicitaba por dejar que Kurama le enseñara un par de trucos. Bien por ti, muchacho. Es lo que digo, hay que soltarse un poco. Gesticuló Stark, la simpleza en sus acciones fue desconcertante. Los otros dos lo miraron con extrañeza. El hombre había tomado la respuesta de Naruto con tanta ligereza que el mismo Naruto no había tenido tiempo para sorprenderse. Si era la respuesta que Naruto esperaba, no pudo demostrarlo en su rostro porque estaba lidiando con lo impredecible en su cabeza. Hasta este punto, Naruto descubrió que Stark era igual de impredecible que él. Desde ese lado, Naruto sintió unos ojos que lo miraban. Banner lo estaba observando, sus ojos claros tenían un brillo que llegaba al interés. Parecía brillar debajo de sus lentes mientras también coincidía una pizca de paranoia. Al ver que fue descubierto en su inspección silenciosa, el hombre que se veía frágil y debilucho bajó rápidamente la cabeza. Como una tortuga que se escondía en su caparazón después de ver un poco a su alrededor. La frente de Naruto se arrugó, y sus labios se estiraron en una mueca descontenta. Se dio cuenta que Banner parecía de naturaleza un poco tímida, y alguien que evitaba las cosas molestas, por lo que tal vez después de su primer encuentro, el hombre generalmente tranquilo quería mantenerse alejado de él. Y sin comprender bien, Naruto, el culpable, se encontró un poco molesto. No es como si fuera a intimidarlo. Aunque parecía un poco intimidado cuando se encontraban. Y tal vez, solo tal vez, era culpa de Naruto por las primeras impresiones cuando se conocieron. Pero bueno, no todos tendrían la misma digna reacción. ¿Es seguro confiar en un agente como él? Si me lo preguntas, Stark, estás tomando todo a la ligera. Él puede ser un doble espía. Todo lo que estás implicando es algo serio, si el principal implicado llega a escuchar esto no saldrías impune. Estarías señalando a una de las organizaciones más importantes de Estados Unidos. Y el muchacho de ahí sería quien haría rodar tu cabeza. Cuestionó severamente Rogers, mientras señalaba con la cabeza hacia Naruto. Su tono parecía moldeado con sus acciones. Se veía tan seguro como que si la implicación fuera errónea, él mismo arrastraría al rebelde Stark frente a Fury por su intento de sabotaje, pero antes de eso se encargaría de encadenar al Omega del que sospechaba más. Espero que esto no sea la trampa de un Omega seductor bajo el mando Seloki que te haya influenciado, Stark, agregó de último momento, sus ojos se movieron hacia un lado barriendo la figura de Naruto antes de volver a su lugar mirando fijamente a Tony. Las pestañas rubias de Naruto pestañearon una y otra vez mientras una oscuridad emergía de sus ojos. Naruto, quien observó en primer lugar, de repente tenía la necesidad de abofetear a alguien. Vamos, Cap. Eso está fuera de discusión. ¿Todavía estás enfadado porque un pequeño Omega no te hizo ojitos? Stark se burló, sus ojos se entrecerraron cuando vieron los brazos del supersoldado tensarse. ¿Puedes ponerte serio, Stark? Oh, my, se burló internamente Tony. De repente frente a todos allí, su risa contenida empezó a ebullir hasta sonar en la habitación. Dejando a todos sin comprender, el hombre se secó unas lágrimas y antes de seguir burlándose del soldado, otra voz lo interrumpió. Naruto dirigió su vista hacia ellos, sobre todo en el alpa rubio. Está bien, no lo hagas. Es mejor para ti el no confiar en mí, fue la breve respuesta del Omega. Si el hombre no confiaba, entonces, significaba que debía acelerar las cosas, y no tener piedad con él cuando se enfrenten en el futuro. Además, sabía que era demasiado tarde. La semilla de las dudas ya estaban plantadas en todo el Helicarrier, y solo era tiempo para que el caos se desatara. Ante eso, sin esperar a que el chico soltara esas palabras, el capitán frunció el ceño. Sus ojos se observaron con tanta intensidad, y ninguno estaba dispuesto a apartar la mirada. De repente, el gran y elocuente Tony Stark, viendo que su conversación sobre Fury se iba a ir hacia las ramas, decidió intervenir. Hay que confiar en el muchacho, Rogers. Él me gusta. De repente, a pesar de lo enojado que pareciera, el capitán hizo un estúpido sonido estrangulado. Y una tos repentina rompió la línea de sus ojos hasta Naruto. Y sus ojos alarmados miraron hacia Stark, quien no sabía que el inocente Capitán América había malentendido sus palabras. Él es un niño. Gruñó repentinamente. Stark lo miró con extrañeza.
Su rostro tenía grabada la palabra obviamente, y observaba como si el alpa nervioso fuera un estúpido. Bien, dijo Stark con un tono dudoso, alejándose de la vista del capitán, que hasta ese punto su rostro brillaba rojo. Nick Fury es un espía. Capitán, es el espía. Sus secretos tienen secretos. También a él lo molestan, ¿cierto? El hombre señaló a Banner, quien a su vez se vio ralentizar sus movimientos, y evitaba responder a la declaración. Yo solo quiero acabar aquí, Y. Steve captó esos pequeños movimientos rígidos. Y sospecho, tal vez dicha sospecha ya estaba plantada mucho antes que Stark y sus argumentos se enterraran en su cabeza. Doctor. El capitán lo llamó, apoyándolo a decir lo que pensaba. Entonces, Banner citó una frase que a Naruto le extrañó en el momento, pero que había olvidado por cuestiones poco prácticas. Una luz cálida para la humanidad. Cuando Fury estaba frente a frente con Loki, y los dos parecían no querer ceder ante sus oscuros secretos, habían dicho demasiadas cosas para que Naruto entendiera. La mayoría de las referencias nunca se profundizaron, pero la única vez que entendió algo fue cuando Fury mencionó de un nuevo poder que había recientemente descubierto, y en la que Naruto lo había entendido como él mismo. Y la ominosa frase de una luz cálida para la humanidad había pasado desapercibido como muchas otras. Pero a otros como a Banner todavía les hacía ruido. La cita que salía de los labios del doctor fue igual a la que Naruto recordaba que Loki dijo. Parece que no solo al hombre le había parecido inolvidable, sino que a muchos otros, Stark y Rogers, se les quedó en sus mentes. Sino, ¿cómo podrían haberla entendido en el momento en que el doctor Banner la citó? Loki así ofendió a Fury hablando del cubo. Sí, lo escuché. Banner apuntó a Stark, quien extendió sus manos con la bolsa de dulces y miró hacia otro lado. Suponiendo que Barton no le contó a Loki sobre la torre. Salió en todos los medios. ¿La torre Stark? ¿Esa espantosa? ¿El edificio en New York? Trabaja con un reactor ARC. Una fuente de energía autosustentable. ¿Se abastece a sí misma, por cuánto? ¿Un año? Solo es el prototipo. Stark contribuyó. Somos los únicos trabajando con energía limpia. A eso quiere llegar. Banner siguió con su explicación. Entonces, ¿por qué Shield no lo involucró en el proyecto del Tesseract? ¿Podría ser que la semilla de las dudas ya había sido plantada desde antes? Había seguido a los dos hombres no solo porque quería estar lejos de Fury, sino que todavía había algo que desconcertó a Naruto cuando Stark se presentó dentro del Kinghead. Pero ahora todo estaba uniéndose en piezas. Armas. Dijo repentinamente Naruto mientras da un paso más cerca del frente. Los tres lo miraron. Una sonrisa tortuosa se acomodó en los labios del Omega mientras su cabeza se llenaba de ideas. Estaba entumecido de excitación mientras sus ojos perdidos en un punto lejano volvían a centrarse en las personas presentes. No me impresiona que un grupo de personas que se hacen llamar a sí mismos como contribuyentes de los intereses de un pueblo, inviertan su tiempo en ensamblar armas para una guerra futura mientras los honestos se mantengan en la oscuridad. Naruto observó fríamente con una media sonrisa. El señor Stark parecía poco molesto por la interrupción de Naruto, hasta parecía seguro con la lucidez repentina que estaba presentando mientras el terco Capitán América seguía sin poder comprender el punto principal. «Puedo ayudarte», dijo Naruto. Él miró a Stark y dijo cada palabra con honestidad. «Puedo traerte lo que deseas, pero, debes tener en cuenta que hay algo que deseo». Una vez más las cosas se voltearon. Nick Fury ya no era un seguro honesto que podría ser la clave para ayudarlo a volver de donde viene. El hombre tenía un objetivo que tal vez no usaría en Naruto como un buen samaritano que se preocupa por los extraños de otros planetas. Fury era un hombre en el que nadie confiaba. Y mientras escuchaba, se dio cuenta que si bien había algo más peligrosos que un hombre que podía ser vanidoso y buscaba poder, es uno que usaba a otros detrás de escena. Por eso Naruto meditó que una buena opción sería tomar el Tesseract y a uno de ellos. Stark sostuvo en sus manos una mini pantalla. Como un marco con pantallas emergentes. Naruto estudió su mirada mientras parecía verse sorprendido. Los demás también. La sala estaba silenciosa, y sus ojos sobre él mientras se mostraban un poco alarmados. Ellos por supuesto habían escuchado claramente a Naruto proponerlo algo a Tony con efusivo alusión. Naruto se mordió el labio con molestia. Fue tarde que se dio cuenta de lo que había dicho, y ahora, no podría ignorar que realmente estaba buscando sus intereses personales. ¿Quién eres? Steve se acercó al muchacho. Detrás de él, Anton y Bruce se acercaron unos pocos pasos. Naruto se maldijo internamente.
Pero ya era tarde cuando las palabras se habían asentado completamente en las vagas sospechas sobre él. Naruto hizo un intento de sonrisa, no una sonrisa verdaderamente tranquila ni bromista, sino una inquieta. Demasiado incómoda para ser él. Eso es algo que no puedo decir. Respondió. Entonces vio la mueca de enojo en la frente del hombre, y decidió agregar vagamente. Pero si te hace sentir más seguro, diré que no soy tu enemigo. Aunque si me dejas darte un consejo, yo que tú me daría la vuelta y recordaría las palabras de tus compañeros de equipo. Ahora Naruto está 100% seguro que no podía dar marcha atrás. De algo que estaba seguro más allá de lo que había visto del capitán era que no se quedaría de brazos cruzados, y en este momento se acercaba una lucha para encerrarlo en el mismo calabozo de cristal que la princesa. Los ojos azules lo miraron tan intensamente como la primera vez. Una vez más se vieron enfrascados en una lucha de miradas, los ojos de ambos se consideraban azules y dominantes, y debajo de ellos parecían compartir la misma voluntad. Ninguno parecía querer ceder un mínimo de dominio. Naruto sabía que muchos no lo consideraban un Omega común, era terco, descuido, y poco agraciado. Su naturaleza era poca dependiente y más combativa y audaz. Por eso hasta él mismo se olvidaba de su verdadera naturaleza si nadie se lo mencionaba. Además, la idea de los shinobis viviendo el presente y sin ataduras de género fue fácil hacer que uno perdiera el interés por preocuparse como te veían los demás géneros. Sin mencionar que en la Tierra Ninja aún no había nacido alpa que pudiera doblegar un espíritu de viento como Naruto. Entonces, el hombre con toda su altura se acercó. Sus pasos tan seguros sin meditación mientras completaba los últimos pasos hacia él. Naruto estaba seguro que nunca sería lo suficientemente intimidante para hacer que él, un niño que nació para matar, se intimidara hasta el punto de dar pasos hacia atrás. La altura de la alpa era más que la suya de 1,70, por lo que el pecho tonificado fue lo primero que sus ojos encontraron. Una respiración sopló sobre su oreja, y supo que el hombre se había inclinado hacia él mientras su cuerpo más grande envolvía su figura. Dentro de la garganta de Naruto se formó un nudo. Su nariz picó y sus ojos temblaron. De repente se encontró un poco sofocado, como si una estufa se hubiera acercado a poca distancia de él y las feromonas, tan estimulantes y turbias lo apresaran. Era la primera vez que las feromonas de un alpa habían estado tan cerca de él. Ni siquiera Sasuke y Kakashi podrían haber logrado que el impertinente Omega de Naruto se sintiera inquieto. Y sobre todo, sin palabras. Naruto abrió y cerró sus labios varias veces, sin la fuerza para insultar. De repente algo raro sucedió, sintió algo frío rodear una de sus manos, y un curioso clic metálico cerrarse a la altura de sus muñecas. Todo el cuerpo de Naruto se tensó significativamente. Pudo sentir además el toque fugaz de unas manos callosas sobre el dorso de su mano. Sus ojos bajaron hacia allí. Y pudo entender con terror que había sido apresado junto a una de las manijas de la mesa pegada completamente en el suelo. La respiración en su oreja lo hizo temblar, mientras él veía el metal de la esposa sobre su muñeca, una voz firme lo sobresaltó. Por ahora te quedarás aquí con Stark. No confío en ti, pero, hay algo más que debo hacer allá afuera. Y no puedo dejarte que vaya libremente por ahí. El gran soldado lo miró con una intensidad desafiante por última vez antes de voltear, y marcharse. Continuar.